Hola, mis queridos mortales. Qué bueno que ya estáis de nueva cuenta por aquí. Bienvenidos. Aprovechando vuestra visita, os contaré el caso de las gemelas, de la gemela fantasma. Imagínate que de pronto ves a una niña corriendo, jugueteando, vestida de blanco, de rosa, qué sé yo, y junto a ella otra niña idéntica, también vestida del mismo color y jugueteando. ¿Qué piensas? Ay, pues son dos gemelas. No hay nada de extraño en eso, hay muchísimos gemelos y hasta trillizos en el mundo y todos lo sabemos. Así que pues no le darías la mayor importancia. Esta es la historia de Émilie Sallé. Resulta que ella no tenía ninguna gemela, era hija única. No hay muchos datos precisos acerca de dónde nació y demás, puesto que por su misma extraña situación no quería contar mucho acerca de su pasado. Lo que se sabe, gracias a un autor que rescató esta historia por testigos de primera mano, pues es lo que tenemos, ¿no? A ver, Émilie Sallé nace en una familia más o menos de clase media. Sus papás tenían una panadería y en esta panadería pues les iba bastante bien. Émilie Sallé fue creciendo hasta 3, 4, 5, 6 años más o menos. Y a los papás les parecía muy normal ver a su hija única jugando, jugueteando por ahí y ver a una aparente otra Émilie que no existía, pero que ahí se veía como atrás de ella, como no era una sombra, pero hagan de cuenta, con volumen y todo, con color y todo, pero que a la vez no existía. Los papás al parecer se acostumbraron a la situación. Entonces lo mismo los vecinos que cercanos al pueblo donde nació, al poblado, y decían, ay, bueno, ella ya está jugando con otra niña. Pues son unas niñas gemelas, y por eso no viene a jugar con los otros dos niños, porque Émilie tendía a ser muy solitaria. Émilie todavía era una niña relativamente pequeña, 6, 7 años tendría. Llegan unos parientes de visita a su casa. Ellos no sabían que la familia pues tenía una hija y listo. Cuando llegan a su casa y ven esto, que Émilie anda ahí jugando y luego ven al fantasma de Émilie cerca de ella y tal, les preguntan a los papás, hablan a solos, ¿qué pasa, no? Asustadísimos, o sea, que está embrujada esa casa, la niña está embrujada, ¿qué les hicieron? ¿Qué pasó? Y más en una época, porque estamos hablando de 1810, 1815 aproximadamente, según las fechas que se tienen, ¿no? Como esta niña está con una aparente hermana que no existe. Eso dejó pensando a los papás, ¿no? Y a ellos mismos también los alarmaron estos parientes. Mandémosle estudiar, ella siempre ha dicho que quiere ser maestra. Entonces, pues para no enrollarnos tanto, la mandan a estudiar. Una señorita particularmente, una señorita ya mayor que daba clases, en la que pues nada más le daba clases como institutriz a la pura niña y la tenía en su casa viviendo con ella. Y casi ella fue quien la crió, los papás nada más mandaban la paga mensual y asunto arreglado para ellos, ¿no?
problema grande realmente pues vendría para Emily. No sé, tan buena maestra fue que hizo de Emily una excelente profesora, una excelente maestra, cuyo sueño siempre había sido ese, además, ¿no? El de Emily Sayé. Emily Sayé pues ya crece con esta señorita ya a los 16 años, busca su primer empleo, recorre, se cree que distintos poblados y partes de Francia, busca de trabajo, le dan los trabajos, ella es muy disciplinada, muy buena con sus alumnos, excelente maestra, excelente profesora, no había nada que decir de ella excepto por una cosa, que tenía a la gemela fantasma ahí siempre rondándola, y lo peor es que parecía que Emily no lo notaba, que Emily no se daba cuenta, y no solo parecía, Emily no notaba que junto a ella siempre estaba otra Emily. No lo notaba hasta que se lo comentaban. Ella decía, no, soy yo sola. ¿No? ¿Tienes una hermana gemela? No, no tengo ninguna hermana gemela, es que soy yo sola. No la podía ver. Así transcurrió de trabajo en trabajo porque pues la gente se asustaba. Sobre todo eso, el miedo, ¿no? El miedo hace hacer muchas cosas a veces así. Y la pobre señorita Emily Sayé perdía los empleos. Estuvo así durante 16 años, esta institución llamada la Pensión de von Neubelke, en 1845, cuando ya Emily Sayé contaba con 32 años de edad. Entonces ya Emily pues ya estaba grande y sobre todo para esa época, y estaba pues muy contenta porque por fin había conseguido un trabajo en el que la habían contratado ya con todas las formalidades, digamos, y además ahí duró varios años, se sabe. Comenzó a dar las clases, las alumnas la veían, las alumnas eran niñas, digamos, de la época, de la edad de primaria, de elemental, de escuelas elementales. Ya ven que en esa época además la mujer no estudiaba mucho como ahora, entonces, bueno, eran niñas de este internado, de este colegio de señoritas que era particular, que eran hijas muchas de gente aristócrata, de gente de dinero, de gente de la realeza, y que pues la admiraban a la señorita Emily Sayé, la querían y demás, y ellas estaban acostumbradas a verla y a ver a su doble, a su gemela fantasma, escribiendo aparentemente junto a ella en el pizarrón, y de pronto ya con ciertos meses ya que tenía ella ahí trabajando en esta institución, la gemela fantasma empezó como a separarse un poco más de Emily, pero seguía por ahí rondando, se le veía en la cocina, se le veía en las escaleras, se le veía en su habitación, en fin, que se le veía por todas partes. La directora, las colegas maestras también incluso, y las mismas alumnas, todo el mundo ya se había como hecho a la idea, acostumbrado. Sí estaban intrigadas, hay que decirlo, que ya después, más adelante lo comentarían, que sí les intrigaba, pero que de alguna manera no les molestaba, no les asustaba, no les causaba ese terror que le había causado anteriormente a otras personas. Ya sabemos también que los niños son más abiertos, y en cuanto a pues estas maestras, pues ellas consideraban, y sobre todo la directora, la dueña de este colegio, pues que era una excelente maestra y que siendo y cumpliendo con sus deberes, lo demás no causaba problemas. Y es que en realidad su gemela fantasma, aunque siempre se aparecía aquí y allá y en todos lados cerca de Emily, a veces no y tal, pues no causaba mayor conflicto a nadie en ninguna parte. Aunque sí nos causaría cierto escozor ver o conocer a una persona así, ¿no? De pronto todavía hoy en nuestros días, y como que traes ahí alguien, un alter ego que ni tú no lo puedes ver, dices, y nosotros lo estamos viendo. No hablaba, no comía, no tenía esas necesidades básicas, pero estás notando que es alguien como etéreo, y tal cual un día las alumnas, a las alumnas la señorita les dijo, esperen un momento, tengo que salir a hacer algo al jardín, regreso, ¿no? No me tardo.
Sale, entonces las niñas pues están jugando y tal, como niñas que eran, niñas pequeñas relativamente, ven en el jardín cortando flores a su maestra Emily, cuando de pronto voltean y dicen, ven acá, y está, siempre habían tenido esa tentación, eso sí, esa curiosidad infantil de saber qué tan etérea o qué tan material era. Realmente es que somos todos energía, ¿eh? Hay que hablar un poco también un día de esto, no más que materia, en realidad todo y todos, y lo sabemos, pero se nos olvida, somos más energía que materia. Entonces, bueno, estas niñas, en ese entonces todavía no se sabía mucho de esta situación, pero ellas pues la ven en el escritorio y la ven acá por la ventana y abajo en el otro piso cortando flores. Entonces dicen, ¿cuál es la verdadera? ¿No? Pues dijo que iba a salir, entonces la que no habla, porque no hablaba, la que está ahí callada leyendo, metidísima con un libro de lectura, pues debe ser la gemela fantasma. Nos acercamos, ahí sí que quién sabe qué, y se empezaron a cuchichear, vamos a acercarnos, se acercaron, y ahí quien la toca y no toca la tú, no, ay no, mejor tú, y ya sabes, ¿no? El caso es que se acercaron a tocarla, una de ellas más atrevida y suavemente le tocó el hombro así, y años más adelante repetiría que sintió como una especie de textura muy blanda, más blanda que una telaraña, por decirlo así, muy, muy sutil, casi nada, pues casi, o sea, no sintió prácticamente nada, apenas una leve sensación, tal vez de calor, pero nada más, o sea, no, y todas, ¡ah!, gritaron, ¿no? Entonces a ellos les pareció una ocurrencia y algo muy, muy gracioso, les parecía algo intrigante, pero a la vez chusco, y que no tenía nada de malo ni de raro, porque pues ya estaban acostumbrados. La cosa es que, como en todos los internados, pues los tutores eventualmente y los padres mismos se presentan a visitar a sus hijas, se carteaban en ese entonces, en fin, había la comunicación, y las niñas pues inocentemente comenzaron a comentarle a sus papás de esta situación. Fíjate que tenemos una maestra que tiene una gemela. Ah, sí, qué bien. Sí, pero tiene una gemela que no es gemela porque es como un fantasma. ¿Cómo que un fantasma? Y ya que contaban toda la historia, no, eso no puede ser, es en serio, y empezaron a investigar y a hablar a los papás, ¿qué pasa? Entonces fueron a la escuela y le dijeron a la directora, a la señorita directora, por favor, oiga, está pasando esto, ¿es cierto, no? La señorita directora pues no iba a mentirles tampoco, ¿verdad? Pues, no se trataba de eso. Les digo, bueno, es verdad que se trata de un caso pues raro, que no sabemos a qué se deba. La señorita Emily Sayé, la verdad es que cumple perfectamente con todos los requisitos y es una excelente maestra. Las niñas la quieren muchísimo, además aprenden muy bien con ella, es muy disciplinada, es muy puntual, es muy tranquila. La otra situación extraña, pues a ustedes les parece extraña porque para ustedes será novedad, pero las niñas están acostumbradas, no causa mayor problema. Los papás, no, que no, esto no puede ser, un colegio embrujado, yo saco a mi hija, y empezaron a sacar a sus hijas de esta institución, de este internado. Entonces, pues la señorita, la dueña de la institución, no le pareció, no le hizo mucha gracia que pues su negocio se fuese en picada, y además empezaba a comentar fenómenos paranormales en su colegio. Pues se decidió y enfrentó a la señorita Emily Sayé y le dijo, pues discúlpeme, pero está sucediendo esto, usted lo sabe, nunca lo hemos hablado abiertamente entre usted y yo. La señorita Emily Sayé, que ya estaba acostumbrada a esto, porque como les decía, antes de conseguir este empleo, ella ya había trabajado con más de 20 empleos anteriores en los que por la misma situación, solamente por eso, había tenido que ser despedida. Entonces ella dijo, no, se entiendo perfectamente. Incluso una de las maestras muchas veces me ha visto que cuando estoy durmiendo, ha visto mi espectro o el fantasma o mi otro yo ahí como fosforescente, y me han comentado, porque yo jamás lo veo, es cuando se atrevió a abrirse un poco más y hablar de esto, ¿no? Ella misma, pero es que yo nunca lo he visto, y me dicen que es como fosforescente, que es idéntica a mí, que viste igual que yo, que tiene mis mismos movimientos y esto, pero es que yo la verdad
Nunca me la he encontrado en un pasillo, nunca la he sentido cerca de mí, nunca nada. Y pues agradezco esta oportunidad que se me dio y pues me retiro, ¿no? Ella, tanto la dueña del colegio como Emily Sayé pues lo sintieron mucho. Emily Sayé preparó sus maletas, ya estaba acostumbrada a hacerlas, pero no precisamente para viajar, sino para buscarse la vida, para buscar un destino, y se fue. Nunca más se volvió a saber de Emily Sayé, de su historia, de la historia de su gemela fantasma. Muchos hablan del don de la ubicuidad. Algún día trataremos este tema más a fondo porque tiene mucho para dar. Otros hablan de una especie de proyección astral. Otros más hablan acerca de que quizás, pienso yo que también podría ser cierto esto de teoría, de que ella cuando nació o cuando estaba por nacer iba a tener una hermana gemela y la hermana gemela falleció antes o al momento del nacimiento, y entonces se quedó como esa energía ahí con ella, ¿no? Teorías hay muchísimas. Lo que sí es que está documentado, es uno de los casos más documentados. Hay muchos documentos acerca de Emily Sayé. Está la institución incluso que se habló de ella, nombres de algunos personajes que tuvieron trato con ella. Hay un escritor, un autor que fue gracias a quien hasta nuestros tiempos ha llegado esta historia, y esto porque a este escritor, a este autor, la hija de un aristócrata que fue en su momento alumna de Emily Sayé, le comentó: fíjese que un día nos pasó esto y esto, y él se dio a la tarea de investigar más y más y más y más, y estos datos que te hemos dado fue lo que él logró sacar. El autor es Robert Dale. Este autor, este escritor, este investigador es quien se dio a la tarea de recopilar todos estos datos y escribirlos, publicarlos, darlos a conocer, y es así que pues hasta nuestros días es todo lo que se sabe de Emily, porque no se volvió a saber nada de ella, como decíamos, no se sabe. Mucha gente dice se aventó a un río, otros dicen se cambió pero no era tan fácil, ¿no? Cambiarte el nombre, bueno, pero y si traes de todos modos a la tal gemela, habría dado mucho otra vez de qué hablar, ¿no? No se supo más de Emily Sayé, pero nos encantaría que en comentarios nos dejases tú qué piensas. Quizás era ubicuidad, que era un fantasma. ¿Qué piensas que pudo haber sucedido con Emily Sayé y su gemela fantasma? Queridos mortales, ha llegado el momento de despedirnos con esta dulce historia. Os deseo, como siempre, dulces pesadillas. Hasta la próxima.